En el año 1986, en la parte norte de la provincia de Damasco, en la localidad de Sednaya, se completó la construcción de una gran prisión militar que desde el inicio de su funcionamiento estuvo subordinada al Ministerio de Defensa sirio. El establecimiento debía servir como un centro penitenciario de régimen estricto, destinado principalmente a soldados y a personas acusadas de actividades contra el Estado. Con el tiempo, sin embargo, Sednaya Prison se transformó en uno de los lugares más lúgubres y temidos de Oriente Medio, y su reputación se convirtió en un símbolo de violencia sistemática, detenciones arbitrarias y un amplio aparato represivo. El complejo penitenciario consta de edificios masivos y de varios pisos, con gruesas paredes de hormigón diseñadas para impedir cualquier escape y limitar al máximo el contacto de los reclusos con el exterior. En la estructura de la prisión se distinguen varias salas, de las cuales las más mencionadas en los testimonios son el llamado edificio blanco y el edificio rojo. Ambos cumplían funciones diferentes, pero en cada uno de ellos existía un régimen estricto, una casi total incomunicación y un sistema de reclusión que, según numerosos relatos, conducía al desgaste físico y psicológico de los presos. El número de reclusos en los periodos de mayor saturación se estimaba en varios miles, aunque los datos exactos siguen siendo desconocidos debido al carácter secreto del centro. Muchos exprisioneros describían Sednaya como un lugar de violencia extrema, en el que la reclusión estaba organizada de manera que se privaba al individuo de la sensación de tiempo, espacio e identidad. A los reclusos se les prohibía a menudo hablar o incluso emitir cualquier sonido. Los guardias se desplazaban por los pasillos de manera deliberadamente impredecible, lo que intensificaba la atmósfera de miedo. Para muchos presos, las únicas fuentes de información sobre lo que ocurría a su alrededor eran los ecos de pasos, los portazos de las puertas metálicas y los sonidos de rejas que se desplazaban. Los testimonios indican que los prisioneros solían ser transportados con los ojos vendados o al menos obligados a caminar inclinados, para dificultarles al máximo la orientación en el espacio. Según numerosos testimonios recogidos con los años por organizaciones de derechos humanos, en Sednaya se aplicaban de forma habitual diversas formas de tortura: palizas prolongadas, posturas forzadas, descargas eléctricas, privación de sueño, aislamiento en celdas estrechas y oscuras, así como restricciones extremas al acceso al agua y a los alimentos. Los reclusos también habrían estado expuestos a humillaciones constantes y a violencia psicológica, cuyo objetivo era quebrar su voluntad. Muchos testimonios indican que incluso la atención médica básica era limitada o totalmente inaccesible, y que las personas enfermas o heridas eran abandonadas sin ayuda. Sednaya también se hizo conocida por los relatos sobre ejecuciones secretas que, según los sobrevivientes y los informes internacionales, habrían tenido un carácter sistemático. Los prisioneros eran sacados por la noche, a menudo con el pretexto de ser trasladados a otro edificio, tras lo cual se realizaban contra ellos juicios breves y sin procedimiento real, y posteriormente se ejecutaban las sentencias. Los cuerpos eran almacenados en habitaciones especiales, según diversas fuentes, y luego transportados fuera del recinto. El número de personas ejecutadas de esta manera se estimaba en miles, aunque los datos exactos no pueden determinarse. En julio de 2008 se produjeron disturbios sangrientos en la prisión, que comenzaron con un conflicto entre los guardias y los reclusos. El incidente llevó al uso de munición real por parte del ejército y, según algunas fuentes, pudieron haber muerto más de 20 personas. Este acontecimiento reforzó aún más la reputación de Sednaya como un lugar completamente fuera de cualquier control externo. Con el estallido de la guerra civil en Siria en 2011, la prisión comenzó a desempeñar un papel aún más importante en el sistema represivo del Estado. Miles de personas fueron detenidas acusadas de apoyar a la oposición, participar en protestas o tener contactos con grupos considerados hostiles al gobierno. Muchos de ellos fueron llevados a Sednaya sin cargos oficiales, sin juicio y sin la posibilidad de contactar con sus familias. Con los años, la prisión se convirtió en un símbolo de desapariciones masivas, y numerosas organizaciones internacionales intentaron averiguar el destino de las personas que supuestamente habían sido trasladadas allí. En diciembre de 2024, durante la intensificación de las operaciones militares alrededor de Damasco, la prisión quedó en el centro de los combates. Durante la toma del complejo por fuerzas de la oposición, se liberó a parte de las personas retenidas allí, lo que permitió por primera vez en la historia examinar con mayor detalle algunas de las salas
celdas y pasillos subterráneos. Según testigos, se encontraron allí indicios que confirmaban la magnitud de los abusos denunciados durante años por numerosos informes. HM Prison Wakefield es una de las prisiones más antiguas y más vigiladas del Reino Unido, situada en la ciudad de Wakefield, en el condado de West Yorkshire. Funciona como una prisión de categoría A para hombres adultos, lo que significa que está destinada a los delincuentes más peligrosos, cuya fuga supondría una amenaza extremadamente grave para la sociedad. El establecimiento fue fundado en 1594 como una casa de corrección, y gran parte de su estructura actual procede del siglo XIX. La característica arquitectura victoriana confiere a la prisión la apariencia de una fortaleza masiva y sombría, lo que subraya su reputación como uno de los centros más duros del sistema penitenciario de Inglaterra y Gales. A lo largo de los años, HM Prison Wakefield se ha hecho conocida como un lugar de reclusión para los delincuentes más peligrosos del país. Debido al número de asesinos en serie, autores de homicidios brutales, delincuentes sexuales y personas condenadas a cadena perpetua que allí se encuentran, los medios británicos suelen llamarla Monster Mansion. El establecimiento cumple la función de una prisión de tipo dispersal, cuyo objetivo es distribuir y aislar a los presos de mayor riesgo, además de vigilar continuamente su comportamiento, sus contactos y las amenazas potenciales. Las condiciones en Wakefield están subordinadas al régimen de seguridad. Los presos se alojan mayoritariamente en celdas individuales equipadas con servicios básicos. Las distintas salas se diferencian en su nivel de vigilancia, y los desplazamientos de los internos dentro de la prisión están estrictamente controlados. Existen talleres y salas de trabajo en los que los reclusos pueden participar en actividades laborales, así como programas educativos en distintos niveles. Asimismo, hay un centro de salud mental, una capilla multirreligiosa y una zona deportiva, aunque numerosos informes de inspección señalan crecientes problemas de infraestructura, hacinamiento y una atención insuficiente para los presos que requieren tratamiento psiquiátrico especializado. HM Prison Wakefield es también conocida por la severidad de su régimen y su alto nivel de seguridad, derivados del perfil de los delincuentes que alberga. Es un centro al que se envía a presos considerados especialmente difíciles de gestionar, propensos a la violencia, a intentos de fuga o que requieren un aislamiento total del resto del sistema penitenciario. La Sabaneta es una antigua prisión, conocida oficialmente como Cárcel Nacional de Maracaibo. Situada en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela. El establecimiento fue inaugurado en 1958 y funcionó hasta 2013, cuando fue oficialmente cerrado tras décadas de graves violaciones de derechos humanos. La prisión fue diseñada para unas 700 personas, pero en 2013 llegó a albergar hasta 3.700 reclusos, más de 5 veces su capacidad prevista. El hacinamiento, la escasez de guardias, la infraestructura deteriorada y la violencia omnipresente eran elementos constantes del funcionamiento del centro. Un informe de Human Rights Watch describió una situación en la que muchos presos tenían que dormir en hamacas colgadas en estrechos pasillos técnicos debido a la falta de espacio en las celdas. Dentro de la prisión, el control real a menudo pasaba a manos de influyentes líderes de presos, los llamados pranes. La capacidad de las autoridades para imponer disciplina era muy limitada. En la Sabaneta se encontraron en repetidas ocasiones cuchillos, machetes, armas de fuego e incluso granadas, lo que conducía a frecuentes enfrentamientos entre bandas y a la extorsión sistemática. La atención médica, las condiciones sanitarias, la alimentación y los servicios básicos eran extremadamente insuficientes. Muchos internos eran presos preventivos que esperaban juicio en un sistema judicial afectado por enormes retrasos. La mezcla de presos peligrosos, condenados y personas que aún esperaban sentencia agravaba aún más la inseguridad. En la historia del establecimiento se produjeron eventos particularmente trágicos. El 3 de enero de 1994 estallaron disturbios y un incendio que causaron la muerte de al menos 108 reclusos, una de las peores tragedias carcelarias en la historia de Venezuela. En septiembre de 2013, durante nuevos enfrentamientos en los que se emplearon armas de fuego y explosivos, murieron al menos 16 personas. ADX Florence es una prisión federal de máxima seguridad, con el nivel de seguridad más alto posible, situada en el condado de Fremont, en el estado de Colorado, y administrada por la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.
El establecimiento fue inaugurado en 1995 en respuesta a la necesidad de crear un lugar para los condenados más peligrosos y agresivos que representaban una amenaza incluso en las prisiones ordinarias de régimen estricto. ADX Florence es una prisión federal de máxima seguridad, con el nivel de seguridad más alto posible, situada en el condado de Fremont, en el estado de Colorado, y administrada por la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. El establecimiento fue inaugurado en 1995 en respuesta a la necesidad de crear un lugar para los condenados más peligrosos y agresivos que representaban una amenaza incluso en las prisiones ordinarias de régimen estricto. Las condiciones en ADX Florence son excepcionalmente severas. Los presos pasan normalmente hasta 23 horas al día en celdas individuales construidas casi por completo de hormigón armado, con acceso limitado a la luz y prácticamente sin posibilidad de comunicarse con otros. Cada celda cuenta con una cama, un lavabo y un inodoro integrados en la estructura, y las ventanas son muy pequeñas, diseñadas para impedir la orientación en el entorno. Las condiciones en ADX Florence son excepcionalmente severas. Los presos pasan su tiempo en celdas individuales construidas casi por completo de hormigón armado, con acceso limitado a la luz y prácticamente sin posibilidad de comunicarse con otros. Cada celda cuenta con una cama, un lavabo y un inodoro integrados en la estructura, y las ventanas son muy pequeñas, diseñadas para impedir la orientación en el entorno. El establecimiento dispone de un llamado Programa de Reintegración Gradual, Step Down, en el que algunos reclusos pueden ser trasladados con el tiempo a unidades menos restrictivas si su comportamiento mejora. Aún así, ADX Florence es principalmente un lugar para condenados considerados demasiado peligrosos para ser alojados en cualquier otro lugar. Delfín Negro es el nombre informal del centro penitenciario, que oficialmente funciona como la colonia penal número 6 del Servicio Federal de Ejecución de Penas en la localidad de Sol Ilek, en la región de Oremburgo de la Federación de Rusia. El establecimiento es gestionado por el Servicio Federal Penitenciario y está destinado principalmente a personas condenadas a cadena perpetua. El edificio tiene una larga historia como lugar de reclusión. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando allí funcionaba un ostrog, una prisión fortificada destinada a albergar presos y exiliados. En los siglos posteriores, el complejo cambió repetidamente de función y de estructura técnica. Desde finales del siglo XX y a comienzos del nuevo milenio, fue adaptado para desempeñar el papel de una unidad de régimen especial y estricto destinada al aislamiento de personas condenadas por los delitos más graves. En la prensa y en los testimonios documentales, el establecimiento es descrito como un centro de alto grado de aislamiento y rigurosas medidas de seguridad. Los elementos señalados del régimen incluyen amplios sistemas de protección física, monitoreo constante, el sistema de celda dentro de la celda y estrictos procedimientos de admisión y traslado de los reclusos, incluidas prácticas que limitan la visibilidad y el contacto de los internos durante los desplazamientos. Las autoridades penitenciarias justifican tales medidas por la necesidad de prevenir fugas y mantener el orden frente a personas que, según el sistema penal, representan una amenaza particular. La población del centro está compuesta en su mayoría por personas condenadas por delitos especialmente brutales o múltiples. En descripciones públicas se mencionan asesinatos múltiples, asesinatos seriales, delitos de carácter terrorista y delitos sexuales contra menores. En fuentes nacionales e internacionales, el número de internos se estima en varios cientos. Diversos informes indican alrededor de 700 reclusos. El Delfín Negro es citado a menudo en análisis e informes sobre la especificidad del sistema penitenciario ruso, como ejemplo de una institución diseñada para aislar a los condenados más peligrosos. Por este motivo, el establecimiento ha despertado el interés de los medios extranjeros y de realizadores de documentales, y también ha sido mencionado en jurisprudencia y análisis sobre las condiciones de reclusión en Rusia. Al mismo tiempo, las condiciones de detención en unidades de régimen estricto, incluidas las prácticas de aislamiento y control, han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y de análisis internacionales sobre los estándares de trato a las personas privadas de libertad.